La Organización Mundial de la Salud, para fortalecer la seguridad que debe darle el cirujano y todo el equipo de cirujanos al acto quirúrgico, ha hecho unas normas que a nivel mundial tienen que ejecutarse y que le hablan sobre la seguridad del paciente. Es lo que le llaman el famoso checklist, ¿no? Que en términos americanos checklist y en términos españoles es lista de verificación de la seguridad del paciente. Es lo mismo, ¿no? Sino que tiene tres etapas. Una etapa antes de la operación, que es la etapa de entrada, una etapa de pausa y una etapa de salida. ¿Qué quiere decir? Que todo cirujano y todo equipo que entra a sala de operación, incluido el anestesiólogo, las enfermeras, tienen que cumplir con este checklist, ¿no? De ver que todo esté en regla por la seguridad del paciente, ¿no? Es una lista de verificación donde hay que anotar todos los datos y no se necesita escribir, sino simplemente el check, ¿no? Checklist, ¿no? Siempre debe haber una persona que se encarga de eso. Generalmente es la enfermera circulante la que lo hace, ¿no? Porque el, ¿cómo se llama? El cirujano está atento acá, el anestesiólogo por allá, la instrumentista está ocupada en revisar su... Entonces, antes de entrar a la operación, debe chequearse todo, ¿no? La enfermera instrumentista que tenga todo su equipo completo en la mesa de sala de operaciones, que tenga las suturas adecuadas, que el paciente, que el cirujano ya tenga conocimiento de qué paciente va a operar, incluso chequear la identidad del paciente. En muchos hospitales a todos los pacientes les ponen, así no sea quirúrgico, les ponen su brazalete, le llaman, creo, ¿no? Brazalete, con su nombre para evitar, porque han habido casos de que el paciente estuvo en la cama 1 y por razones X lo pasaron a la cama 3 porque en la cama 1 pusieron a un paciente que necesitaba estar más cerca del control de enfermería y el paciente en la cama 1 era el que iba a ser operado y cuando vienen a llevar al paciente 1 se llevan al paciente complicado y han habido casos hasta legales en el empleado, fue conocido eso, un caso de que le amputaron una pierna aparentemente sana por la otra y después tuvieron que operarle la otra y se quedó al final. Hasta ahora creo que sigue el juicio de eso, ¿no? Por eso que tiene que, a raíz de todo eso, también han salido a nivel mundial, no es solamente acá, ¿no? Entonces hay que hacer la lista de chequeo, ¿no? Y bueno, las tres etapas, la etapa de la entrada, que es la etapa que la enfermera ve, cuenta sus gasas, el cirujano está viendo si están los campos, si está en su sitio, el anestesiólogo si ya está, puede poner la anestesia y todo, ¿no? Ahí está, ¿no? No se puede hacer lo que dice ahí, aguanta lo que ya vengo a operar, ¿no? Ya regreso. La entrada es la que se hace antes de la inducción, antes de que el anestesiólogo ponga la anestesia, es la fase de entrada. Ahí la enfermera va chequeando todo su material, ¿no? El médico se está ya lavando, se está viendo, está seguro de que es el paciente que va a operar, ¿no? Y esas cosas. En algunos casos, los cirujanos plásticos sí hacen su croquis, ¿no? Antes de entrar al paciente a la sala le hacen su croquis, por dónde van a jalar el colgajo, por dónde, para que no haya prueba. Pero en los cirujanos generales no, simplemente ya lo tenemos en la mente que voy a entrar con una incisión, voy a entrar con los trócares, entonces no necesito. El cirujano plástico sí tiene que medir para que ambos lados queden igual, porque si no le queda una cosa más que acá y otra. Y son estéticas, ¿no? La paciente paga porque para estar más bonita, más bella, y a la final sale más, sale estrellada, como dice, ¿no? El paciente debe estar identificado, ¿no? El paciente debe estar seguro de lo que le van a hacer, el consentimiento informado, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? En la mente nosotros los cirujanos generales tenemos ya qué incisión vamos a hacer, ¿no? El plástico, no, el plástico sí dibuja, agarra su plumón indeleble, ya, lo pasa, y en esas zonas es que va a ser su operación, ¿no? Una vez que ya se ha completado todo, ya entra a tallar el anestesiólogo, ¿no? Todo está listo, ya. Dice, ¿quién es? Y no sabe quién es, porque a veces el paciente no conoce al anestesiólogo. Lo conoce solamente cuando está ahí, con señor, ¿cómo está usted? ¿Sufre de alergias? Ahí, con el cirujano sí lo conoce, ¿no? Porque lo ha tratado por consultorio, lo ha tratado en emergencia, esas cosas, ¿no? Bueno, muchas veces
Se utiliza ese caso, pero ahora en todos los hospitales casi, en sala de operaciones tienen su monitor, ¿no? La máquina de anestesia tiene su monitor. Entonces el paciente con los chupones que le ponen acá en el corazón controlan presión arterial. Con pulsosímetro que está en la mano controlan saturación de oxígeno, todo eso. Si quieren saber si tiene fiebre o no, le conectan a un sensor en la axila y automáticamente en la pantalla sale. Ya no tiene que estar antes, el anestesiólogo tenía que estar tomando la presión. La enfermera, ¿no? También, ¿no? Controlando las cosas. Ahora no, ahora todo sale en el monitor. Todas las funciones salen, hasta la saturación de oxígeno, si hay presión alta, si presión está baja, pulso, latidos, todo sale en el monitor. Entonces ya es más fácil de controlar. Y bueno, siempre es la recomendación preguntar siempre en todo tipo de pacientes, especialmente los que van a ser sometidos a actos quirúrgicos, si tienen algún tipo de alergia. Y remarcarlo en la historia, RAN, me dicen, riesgo de alergia medicamentosa. Es la palabra RAN que se pone con letras grandes y si tienes resaltador le pones, ¿no? En la primera página debe ir eso. ¿Y RAN a qué? RAN alimenticio, RAN a la aspirina, RAN a la... Hay gente que es alérgica a la anestesia, entonces tienen que hacer malabares, no sé cómo hace el anestesiólogo le dará su golpe para que se quede dormido, no sé. Y en la entrada el paciente que ya está intubado, miren aquí, ya está intubado, ¿no? Ya el paciente ya le pusieron su tubo endotraqueal, que está conectado al oxígeno, aquí está la parte cardiológica que está en el monitor y le han puesto también su sonda nasogástrica, ¿no? Este es un paciente que ya, y siempre fijado porque se puede salir y después es más difícil de colocarlo en pleno acto quirúrgico. También prever que el paciente no tenga ningún trastorno en la coagulación, ¿no? Si es un paciente hemofílico, si es un paciente de que tiene sangre RH positivo o RH negativo, o tipo escaso, A, B, lo que sea. Entonces, tiene que eso estar también en la mente de los que intervienen en el tracto quirúrgico, primero en la historia y después en la mente de los que van a hacer, ¿no? Y esta es la pausa quirúrgica ya. Material completo, sí, la enfermera dice gasas completas, material completo, sutura completa. El cirujano dice ya puedo empezar, sí, ya tengo, me ha traído tal sutura, me saca tal pinza, porque ellos tienen un equipo principal donde hay una serie de cantidad de pinzas. Y aparte cada cirugía tiene unas pinzas especiales para determinada cosa, ¿no? Entonces, ya me tienes acá la pinza, sí, doctor, ya está todo listo. Anestesiólogo, ya está todo listo, ya puedo empezar la anestesia, sí, ya, empecemos. Pum, el anestesiólogo pone la anestesia y se inicia la operación. Eso está reglamentado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es la pausa quirúrgica donde dice que todos los miembros que se hayan, bueno, eso ya es exageración, ¿no? Que se hayan presentado y si ya me conozco, trabajo con la enfermera, trabajo con el médico, con la ya no tengo que presentar mis saludos, no, hola, hola, ¿cómo están? Ya está, ¿no? Pero las normas dicen eso, ¿no? Que debe presentarse todo un ceremonial y la confirmación del paciente, ¿ves? Bueno, acá en otras latitudes pueden darse el lujo de hacer su checklist con foto y todas esas cosas, ¿no? Para ver. Y la cuestión, la idea es que debe haber una comunicación para prevenir los eventos críticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ese cirujano plástico, antes de entrar, tiene que preguntarle a la enfermera que la está asistiendo, ya tienes talla tal, talla tal, talla tal, porque no vaya a ser que no haya la talla y después o le pones uno diferente al otro, o más chiquitos o más grandes de lo que te habían pedido y la operación es un fracaso. Si ve que el paciente hay algún problema, el anestesiólogo puede suspender una operación, ¿no? Puede decir, mira, no puedo darle por tal circunstancia. Por ejemplo, en operaciones programadas, los anestesiólogos no aceptan hemoglobina menos de 10. Cuando hay hemoglobina 9, 9.2, algunos lo aceptan, pero la mayoría dicen no, súbele la hemoglobina y lo opera. Si es una emergencia, ahí sí, aunque sea con 4 de hemoglobina, entra, se ha operado. Y la enfermera también tiene que chequear que su material esté estéril, ¿no? Y entonces hay benditas que vienen ya en los equipos de esterilización
donde cambia de color la línea, ¿no? De acuerdo a que si está esterilizado o no, ¿no? Y hay que ver si tiene uso de antibióticos. En algunos casos es muy útil tener la radiografía en sala de operaciones, ¿no? Especialmente los traumatólogos, ¿no? Que ellos tienen que ver si la angulación es la correcta, si está bien colocado, si ha pegado a la superficie. Entonces ellos durante el acto quirúrgico piden a veces placas de control, ¿no? Entonces siempre hay ¿cómo se llama? Un negatoscopio o si es ya más modernizado, la pantalla de televisión donde el radiólogo manda la placa radiológica y tú la estás viendo y la enfermera nomás te va pasando las vistas, ¿no? En las otras cirugías muy poco se utiliza placas radiográficas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando te vas a terminar la operación. Ya, señorita, recuento de gasas. ¿Cuántas gasas hay? Antes tienen que decir 5 paquetes de 10. Ya tienen 50 gasas ahí, chicas. 2 paquetes de grandes, le llaman compresa. Ya, al final, el cirujano antes de cerrar tiene que preguntar, recuento de gasas. Gasas grandes, gasas chicas. ¿Cuántas hay? Ya, 50. ¿Cuántas compresas? 3 paquetes, ya. Listo. Cierro. Boom. Ya, anda quitando la anestesia. Entonces, esas son conversaciones que se hacen, ¿no? Pero si a la hora que dicen, recuento de gases, la enfermera te contesta, tengo más que 49, ¿qué hago? Búsquenla donde sea, pueden buscarla porque se puede haber caído, ¿no? Y si no la encuentran, tienes que llamar al radiólogo para que te saque una placa y vea dónde está la radiografía, porque tienen un filetito radio pack, ¿no? Que sale a la luz, pues acá está, entonces ya, porque la gasa chica se pierde, ¿no? Se remoja, se ajustan. Aunque ahora con la laparoscópica ya no usan gasas chicas, ¿no? Entonces ya usan compresas grandes, ¿no? Pero de todos modos tienes que contarla porque puedes dejar la compresa ahí, ¿no? Porque a veces metes la gasa y cuando mueves el intestino se te pega por ahí, se te mete, o sale sangre, sale secreción. Entonces, entonces más lo utilizan los traumatólogos, ¿no? Y la salida ya, de punto de vista de este sistema de la Organización Mundial de la Salud, es la salida, o sea, ya cuando estás cerrando, ¿no? Ya estás cerrando tu herida, el paciente ya lo pueden recoger, pasen la recuperación, el anestesiólogo dice ya voy a desentubarlo, voy a quitar el tubo y cuando ya esté despierto ya se queda en recuperación, ¿no? Y después hay que llenar la historia, el report operatorio, ¿no? Donde tiene que figurar cirujano, ayudante, quién es el anestesiólogo, qué operación se ha hecho, qué procedimiento se ha hecho, diagnóstico inicial, firma y sello, cómo salió de la operación, si se le puso sangre o no. Todo eso tiene que ir anotado en la ficha quirúrgica. ¿Ven? El instrumentador confirma con el recuento que el equipo de instrumentos y gasas son correctos ya. O sea, no hay problema. Si hay secreción o piezas anatómicas, tienen que ponerla la enfermera circulante en un frasco especial con formol para que pueda ser transportado a patología. Y cuando uno pide recuento, un frasquito para secreción, entonces aspiras con una jeringa, lo metes ahí, estudio bacteriológico, estudio tipo Papa Nicolau para ver si hay células neoplásicas, ¿no? Todo eso lo pides. Incluso cuando pides bacteriológico, pides con antibiograma para saber qué antibiótico es, ¿no? Y si no hay ningún problema, ya el paciente sale a su sitio. Vamos a ver. Estos son también elementos que hay que tenerlos en mente, ¿no? Para esto así va a pasarlo un poquito a grandes rasgos para que lo lean con tranquilidad. Les voy a mandar también un video, así como les he mandado videos. Espero que los vean los videos, ¿ah? Porque ahí están cosas que complementan. Porque en la teoría hay que hacer un extracto y con los videos que se les manda pueden complementarlo, ¿ya? En cuanto al propósito de la nutrición,
y hay que tener el valor energético que requiere cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene sus necesidades de acuerdo a su composición estructural, de acuerdo a su patología, de acuerdo a su contextura, ¿no? Cada uno tiene un consumo, por eso que todos estos valores se dan por centímetro o por kilogramo de peso, ¿no? Puedes hacerlo en función a la masa corporal, que tienes que hacerlo en centímetros o metros, o si lo haces por kilogramo de peso. Lo más usable es por kilogramo de peso. Si el paciente tiene 50 kilos, todo su gasto energético tiene que estar en función de los 50 kilos. Y a eso hay que llegar, ¿no? Y determinar los requerimientos de energía. Los estímulos mayores son la cirugía, el traumatismo, las quemaduras y las infecciones. En las quemaduras tienen que tener mucho cuidado con el manejo hidroelectrolítico, porque ahí hay un desbalance bastante severo que puede dañar también el riñón, ¿no? Puede ocasionar insuficiencia renal aguda. Estas son las variables que intervienen en la respuesta al trauma, ¿no? Han puesto trauma, pero es trauma. Es la edad, lo que siempre hemos mencionado en los otros casos, ¿no? El estado nutricional, el aporte nutricio, la anestesia, el control del dolor, la termorregulación, son elementos que siempre hay que tener en cuenta. Y hay que tener en consideración las modificaciones que se pueden presentar de acuerdo a los requerimientos, las prioridades de la atención metabólica y todas esas circunstancias que son manejo ya médico. Desde el punto de vista de, así como nos estresamos cuando están ustedes, se estresan cuando el doctor Pancora le dice, a tal fecha hay el examen, están estresados, todo, cómo hace las preguntas, son sencillas o no, va a preguntar esto. Eso es un estrés. Igualito en el acto quirúrgico también está sometido el paciente a un estrés, ¿no? Y que miren cómo se responde al estrés, ¿no? Respuesta neuroendocrina, respuesta metabólica, todo se altera en el estrés. Y aquí tenemos cómo se produce el estrés en el acto quirúrgico. Todo está manejado por el hipotálamo. Miren cómo, si bien es cierto, yo estoy operando acá en abdomen, estoy operando en tórax, estoy operando en ginecología, en áreas ginecológicas, pero todo esto se presenta en todos los casos, ¿no? El hipotálamo es el que maneja todo el sistema termorregulador. Y si se altera el termorregulador, se altera todo. Por eso que hay que tener en cuenta el estrés quirúrgico, el estrés neuroendocrino, es decir, el funcionamiento hormonal, cómo actúa sobre los diferentes, eso para que lo lean con tranquilidad, cómo actúa sobre los diferentes órganos. Y esta es la respuesta metabólica. Fíjense que todos tienen el mismo cuadro, pero miren las flechas, cómo van, en diferentes sentidos, cómo es la respuesta, cómo es la influencia, ¿no? Primera, segunda fase, qué elementos intervienen. Eso para que lo repasen tranquilamente y miren cómo, si yo estoy operando en una determinada zona, y entra a tallar el páncreas, el hígado, el vaso, todas, miren las diferentes estructuras que van ahí. Debe haber un equilibrio entre la parte hipercatabólica y la hipermetabólica y con la hipercatabólica, ¿no? Catabólico quiere decir que se elimina y metabólico que se entra. Entonces debe haber un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, porque si entra mucho puede producir alteraciones y si entra normal y sale mucho, también se va a estar eliminando más de la cuenta. O si no elimina lo correcto, va a haber un cuadro de estancamiento interno. Entonces, fíjense cómo es el metabolismo interno del organismo que se afecta en uno con otro. Aspectos nutricionales en el paciente quirúrgico, ¿no? La valoración ya la hemos mencionado, que es fundamental el estado nutricional para evitar las complicaciones en los actos quirúrgicos, ¿no? Acá lean bien en la parte baja como el desnutrido, ¿no? Tiene que tener un suplemento, ¿no? Nutricional, tanto enteral o parenteral, para evitar las complicaciones, disminuir la estancia hospitalaria, el tiempo necesario para la restauración, ¿no? Por eso en todos los hospitales
Cuando el paciente se va de alta, pasa por el nutricionista o la nutricionista y le dice, mire, esto es lo que tienes que comer, te han operado de tal cosa, tu estado es el siguiente, estas son las recomendaciones, ¿no? Le dan hasta la dieta, lo que debe comer, lo que no debe comer, ¿no? Y eso, bueno, en mi hospital sucede así, creo que en todos los hospitales sucede así, ¿no? Que tienen que, para que el paciente no diga, la comadre me dijo que comiera tal cosa, el compadre me dijo que comiera tal cosa, mi vecina me chismeó que tengo que comer tal cosa, ¿no? Porque todo el mundo recomienda, comete esto, y no sabe que cada persona tiene que comer lo que le corresponde a esa persona y lo que le va a ser saludable para esa persona. No se le va a ocurrir pues decirle, oye, cómete bastante pan, esas cosas, porque te va a recuperar. Pero si es un paciente diabético, le estás fomentando la diabetes, ¿no? Si es un paciente que le digas no comas carne y necesite proteínas, pues ¿cómo va a recuperar las proteínas? Entonces, por eso el nutricionista ha estudiado, es un personal de salud y es el que le da las, no recetas, sino las recomendaciones, ¿no? Este cuadro también pueden leerlo para ver la valoración nutricional, ¿no? ¿Y qué es la energía? La energía es la capacidad para el trabajo, ¿no? Si ustedes se movilizan, se van a su casa, estudian, van para acá, van para allá, es porque tienen energía. ¿Y quién le da la energía? ¿No? Es la capacidad de trabajo. Y la energía es la que se quiere con los alimentos, con una nutrición adecuada. Y las calorías se miden en calorías o joules, ¿no? Porque Joule fue el que estudió el mecanismo de las calorías y le pusieron Joule, ¿no? Entonces, aquí están viendo ustedes, ¿no? Que la caloría es la cantidad de energía en forma de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5, o sea, 1 grado centígrado Celsius, ¿no? Cuando ustedes no están comiendo mucho porque tienen hasta frío tienen, ¿no? Porque no hay energías. Apenas se alimentan, comen bien, levanta la temperatura y a veces levanta más, uy, mucho calor me han dado de comer esto, ¿no? Porque todo está en función de los alimentos. Aquí abajo está el equivalente al Joule, ¿no? La unidad internacional para medir la energía es el Joule, que equivale a 1 kilocaloría, que equivale a 4.1, ¿no? Bueno, aquí está la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, que es la ingesta de energía necesaria para equilibrar el gasto energético cuando el tamaño y la composición corporal y la actividad física corresponden a una buena salud, ¿no? Y mantener una gran actividad. Hay fórmulas incluso para los gastos energéticos, eso tenganlo como referencia nomás. Hay varias fórmulas para, ¿no? Léanlo nomás como referencia. Pero estas sí, tenganlo presente, las recomendaciones diarias de macronutrientes, ¿no? Macronutrientes quiere decir alimentos. Carbohidratos, 56%. Carbohidratos simples, menos del 10%, porque muchos carbohidratos también no es conveniente, porque pueden condicionar una alteración metabólica, ¿no? Grasas totales, el 25 a 35, porque es la que nos da más energía, más calor. Grasas saturadas menos de 10, poliinsaturadas menos de 10, y así sucesivamente, porque si comes mucho, te vas a pasar de los valores y vas a entrar a una hipercolesterolemia, ¿no? El colesterol, triglicéridos van a estar volando y con alteraciones cerebrales de todo nivel, y si eres operado o vas a operarte, vas a tener problemas en la temperatura. Y un 15% de proteína, porque la proteína se degrada en sustancias llamadas aminoácidos, y los aminoácidos son los que el organismo los absorbe para las diferentes funciones orgánicas, ¿no? Bueno, antes, después y antes. Así no debemos estar ni tampoco. Y para terminar ya, es algo que ya lo hemos mencionado varias veces, pero siempre hay que recalcar porque algo se les quedará grabado. El consentimiento y la ética, ¿no? Todo paciente quiere ser atendido como
nosotros queremos ser atendidos también, ¿no? O sea, la atención del personal de salud hacia el personal común y corriente debe ser contrato adecuado para que esa persona tenga confianza y le cuente lo que está sintiendo. Pero si una persona que la van a maltratar, le van a decir, no, que esto, que lo otro, tú tienes la culpa, que te pasó esto, no comas. Entonces el paciente dice, ay, ¿para qué vengo acá? Ya pierde la confianza en el personal de salud y va al yerbero, al huesero, a todos esos eros que hay por ahí. Entonces, y se alimentan, ¿no? Y se alimentan mal. Entonces, debe haber una ética del punto de vista profesional y todo está relacionado con el consentimiento, ¿no? El paciente tiene derecho a la ética y a la legalidad. Por eso que ya les he dicho de comienzo que la historia clínica es un documento de aspecto médico-legal y el paciente no puede permitir que cualquier persona lea su historia, porque hay datos muy personales y el médico tampoco debe tampoco eh, vocear la patología de una persona. Por eso que la historia, una vez que sale el paciente, lo archivan y solamente la sacan cuando es necesario. Y nadie puede pedir, así sea el papá, la mamá, quiera pedir la historia clínica, primero tiene que hacer una solicitud y después tiene que identificarse quién es la persona, ¿no? Porque han habido casos que dos canales están pidiendo la información de una persona y han habido hasta problemas legales, ¿no? Entonces, si el paciente no quiere que nadie se entere, no puede nadie pedir, ni el juez. Solamente en casos muy extremos el juez puede pedir, pero tampoco la puede divulgar. El fiscal puede enterarse del problema, pero no la puede divulgar, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico debe haber una conducta ética en el quirófano, ¿no? Para que el paciente diga, así estoy en un ambiente que me van a operar con tranquilidad. No podemos estar haciendo bromas, ni burlando, ni hablando cosas no adecuadas delante del paciente. El paciente, cuando esté echadito ahí en la sala de operaciones, todavía no está dormido, está despierto, porque es en el momento donde uno está jugando, bromeándose con la enfermera, con el médico, con el anestesiólogo, con el que entra el otro colega, entra el traumatólogo, y ¿qué vas a operar, no? Todas esas cosas uno tiene que mantenerlas con cierta cordura, manteniendo la ética, ¿no? Porque miren, y eso es cierto, hay trabajos donde dice que todo esta alteración, que no buen trato, altera al paciente en el que de dos modos, físicamente y mentalmente, ¿no? Y entonces el paciente, si hay una complicación, dice, a ver, ahí se complicó porque estuvieron jugando, estuvieron hablando, no prestaron atención, entonces pueden denunciarlo, ¿no? En nuestro medio todavía no hay mucha denuncia de eso, pero en el extranjero sí. ¿Cómo es que el personal de salud protege la salud del paciente? Con una vigilancia constante, ¿no? Continuar con el paciente, evaluarlo, seguirlo, recomendándole, ¿no? Y motivándolo a que siga prácticas saludables, ¿no? Para su bienestar. También el paciente o el personal de salud debe cuidar estrictamente las reglas de asepsia y antisepsia, ¿no? Porque, bueno, dice, a mí qué me importa, pues no me lavé las manos, lo atiende, no me va a pasar nada a mí. Pero ese es un acto que no debe ser, porque uno también debe respetar la vida de los demás, ¿no? Es la parte de la ética, evitar la transmisión de enfermedades. Para eso hay técnicas de esterilización, hay material que es usable, material desechable, todo, ¿no? También hay que darle una protección emocional al paciente, ¿no? Para que el paciente se sienta seguro, ¿no? Si lo tratas mal, la enfermera lo trata mal, el médico lo grita, ¿no? No lo trata en buenos estados, el paciente puede tener trastornos psicológicos y si no evoluciona bien, echarle la culpa a esos problemas, ¿no? Protección ante daños psicológicos, dignidad personal del paciente debe ser contemplada en todo momento, hay que evitar la ansiedad y el medio y proteger el ambiente para el paciente. Este es, ¿no? En primer lugar, cuando uno contacta primera vez con el paciente, debe estar en un ambiente independiente, que nadie se esté escuchando lo que le dice y sí de preferencia que esté acompañado con un familiar, ¿no?
Estas son situaciones que debilitan la ética de un equipo quirúrgico, ¿no? Cuando hay apatía en el equipo, que cada uno quiere hacer lo que quiere, yo no estoy de acuerdo contigo y por no darte la razón me opongo, ¿no? Eso es lo que debe evitar. El estrés, fatiga, el médico y el personal que está entrando a la guardia debe estar descansado, ¿no? A veces por razones económicas trabaja en el hospital, trabaja en la universidad, trabaja en una clínica, trabaja en un consultorio. Entonces, imagínense, operar en esas circunstancias es bastante riesgoso, tanto para el que opera como para el operado, ¿no? Evitar los problemas personales, dicen que los problemas personales no se llevan al trabajo, no se nos quedan en la casa y en la casa no deben llevarse los problemas personales. Eso es ya regla en todo tipo. Un trato adecuado y, el, eh, y tratar de ampliar sus conocimientos y no pensar, dice, no sé, no lo sé, ¿no? Aunque no lo sepa, debe disimular y decir, mire, vamos a estudiar bien su caso. Y te da tiempo a que tú te empapes bien del asunto y a la próxima le dices, sí, mire, su problema es el siguiente. Esto ya lo hemos hablado infinidad de veces, léanlo con tranquilidad, con el sentimiento informado, lo que tienen que indicarle, todo lo que tienen que decirle, ¿no? Elementos del consentimiento, todo esto está normado ya, así que no es invento mío, ¿no? E incluso el paciente, si quiere que los alumnos de medicina se acerquen a su cama y le interroguen, tiene que tener permiso. Consentimiento autorizado, debe haber consentimiento. Que no lo hagamos todavía es muy raro. Pero muchos pacientes a veces, ¿usted quién es? ¿Usted quién me ha venido? No, usted no es médico todavía, ¿para qué me va a interrogar? Váyase, lo botan, ¿no? Pero por eso hay que acercarse al paciente, mire, he visto su caso, está interesante, ¿en qué lo puedo ayudar, no? Pero, incluso están viendo ahí que no puedo ni sacar ni fotografías del paciente. Cuando se presenta un caso clínico, se acostumbra a no poner el nombre, simplemente las iniciales, ¿no? Se pone iniciales. Entonces, y miren, ni fotos debo sacar. ¿Dónde está? El paciente tiene que autorizar hasta para sacar fotografías, videos o registrar gráficos en el pre y postoperatorio, ¿no? Si alguno está haciendo investigación, tiene que pedirme autorización para yo autorizar y decir, sí, me puede sacar fotos, no me puede sacar fotos, puede publicar mis informes anatómicos. Todo eso entra en... Y todo tiene que estar, miren, aclarado con el médico, pacientes y testigos de que se va a cumplir eso, ¿no? ¿Ve? Y ya es un hecho que es obligatorio el consentimiento informado. Ya no es de que si quiero lo hago. Miren, antiguamente los consentimientos informados no eran consentimientos, sino decían autorización. Autorización del paciente. Le ponía yo, fulano de tal, ya estaba impreso, ¿no? El paciente ni siquiera llenaba su nombre, ¿verdad? El interno, el residente llenaba todo y el paciente firmaba. Autorizo a los médicos, al personal de salud que me hagan todos los exámenes correspondientes para mi estudio. Atentamente firmaba el paciente. Ese era un simple papelito, ¿sí? De 4 líneas. Ahora miren cómo es un consentimiento informado, ¿no? Modelo de consentimiento quirúrgico, porque también los clínicos también tienen su consentimiento, los cirujanos plásticos, cada uno tiene su consentimiento informado, especialmente los cirujanos plásticos, porque si no, no hacen un buen consentimiento informado. El paciente puede decir, usted no me dijo que iba a mi nariz quedar muy respingada, o mi nariz un poco bajita, o mis orificios más grandes, usted no me dijo. Entonces ahí vienen los problemas. Entonces, pero si usted le pone complicaciones que se pueden presentar y se pone ahí, las complicaciones que se pueden presentar. Léanlo con tranquilidad, eso es un ejemplo. Y por cada acto que se hace debe haber un consentimiento. Que no lo hagamos es otra cosa, porque no llenar de papeles la historia, porque no, imagínense, cada historia saldría en este natural, ¿no? Esos son los dos factores que van en el consentimiento, que tienen en cuenta el consentimiento, la parte ética y la parte legal. Por eso siempre definimos que la historia es un documento médico legal. Entonces, como lo mismo que estamos hablando, cómo debe ser la reunión, cómo debe ser la coordinación, los elementos básicos, ¿no? El consentimiento expreso, presunto. En casos de urgencia, ¿no? Todavía nos permite hacer un consentimiento. Pero en los casos de emergencia, ahí sí
queda de lado el consentimiento, ¿no? Ya viene el criterio del personal que está a cargo, ¿no? Después ya le cuenta qué pasó, cómo encontró, todas esas cosas, ¿no? ¿Ve? Aquí va, mire. Consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, ¿no? Eso es un factor bastante que no se cumple, porque el paciente hace su declaratoria hasta en su DNI, que el día que se muera puede ser donante, la familia no lo aplica. No, pobrecito, cómo lo van a cortar, cómo lo van a operar, cómo le van a hacer la autopsia. No, no. Entonces, no se está cumpliendo. Que si se cumpliera, una gran cantidad de donantes podrían estar salvando vidas, ¿no? O mejorando la vida de algunos. Sí, hay gente que en los DNI pone, autorizo a trasplante, pero la familia dice, no, pobrecito, prefiere que se, como se dice vulgarmente, se coman los gusanos y no, ¿no? O lo achicharren, ¿no? En la cremación y se pierde todo. ¿Cuántas personas jóvenes en accidentes o estas cosas? Claro, el que tiene una patología no va a ser donante, ¿no? Pero generalmente en accidentes, ¿no? Ahora que hay tantas estas cosas, ¿no? Supuestamente en una academia de marzo ya se había dicho que todos iban a ser donantes hasta que no digan lo contrario. No, pero nadie puede obligarte a ser donante. Es, por eso, donante quiere decir algo voluntario. Pero a lo que vamos es esto. Tú puedes ser donante, tú quieres ser donante, pero tu familia no te deja. Porque cuando te mueres, no, pobrecita, porque la van a mejor la cremamos, la enterramos ahí, que se la coman los gusanos, va a tener bastante que comer y todas esas cosas, ¿no? Esto también es ya lo mismo que hemos estado hablando. Ahí está, el paciente está firmando, ¿no? Su consentimiento. El consentimiento también en pacientes incompetentes, personas menores de edad, dos personas con discapacidad, ¿no? Tienen que tener la autorización del padre o la madre, principalmente, o si no hay papá, mamá, el hermano, o alguna persona de primer grado, de consanguinidad, ¿no? Todos tienen que tener su. En casos especiales, ahí está, en casos especiales muchas veces tienes que llamar al juez, ¿no? Para hacer cumplir por ejemplo, el paciente dijo yo quiero ser, comunicó todo y cuando viene la fiscal, el paciente quiso esto, usted ordene, el fiscal ya verá qué ordena, ¿no? Y otra cosa que están viendo ahí ustedes abajo, ¿no? Cuando la familia no quiere ya que el paciente someterlo a reanimación, a darle mayor tratamiento, también tiene que firmar un consentimiento en casos especiales. No, no deseo que mi familiar sea sometido a procesos de intubación, procesos de resucitación. Eso tiene que estar por escrito y bien sellado por el familiar más directo, ¿no? Hay a veces que el paciente ya pues no hay nada que hacer, pero nuestra función de médico es de salvar vidas, aunque tengamos que hacer lo máximo, ¿no? Algunas veces hacemos prolongación de la vida, porque ya el paciente está desahuciado, no tiene nada que hacer, aunque han habido casos de que pacientes desahuciados han vuelto a la realidad. Tengo el caso de un familiar que hace como 30 años, creo, la desahuciaron en el hospital del empleado, la mandaron a su casa ya para que los últimos días de su. Y en ese tiempo le decían que tenía hidropesía, ¿no? Hidropesía significa citis. Pero no me acuerdo la causa, yo estaba chico, ¿no? Entonces, se fue, se fue a su casa, ¿no? Y pasó el tiempo, salió de todos los problemas, se casó, no tuvo familia, bueno, ya no pudo tener familia, se murió el esposo, se quedó viuda y ella ha fallecido, hará cuestión de un año, de 90 años, ¿no? Son casos así que se presentan en la vida real, yo lo viví en mi familia, una tía que la desahuciaron, yo me acuerdo todavía era estudiante de medicina, ¿no? Me acuerdo que la desahuciaron, pobrecita la tía, pues, ¿no? Bueno, no tiene hijos, ¿no? Y después se casó
y después de 10 años se enviudó, murió el marido, pero ella no, ella siguió viviendo hasta hace un año, creo que falleció de 90 años la tía.